Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros. Les saludo nuevamente. Aquí estamos reunidos en su programa Despertando Valientes de la Iglesia Manantial de Vida. Y es una honra para nosotros estar compartiendo en este día el mensaje y la palabra del Señor, y vamos a compartir experiencias. Y les damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad donde podemos conectarnos a través de las redes y podemos compartir de nuestra vida y podemos compartir de la experiencia que el Señor nos ha llevado en este camino, ¿cierto?, que hemos recorrido, y cómo el Señor nos muestra a través de su palabra las cosas que hay en nosotros los varones. Y en este día en especial, sobre todo, donde trataremos un tema muy importante, que es la rebeldía en el varón. Y es un tema muy importante, lo decía, porque es algo que podemos ver que está enraizado en todos podemos decir. Y antes de comenzar este programa, le voy a dar la instancia a mis hermanos que siempre están compartiendo con nosotros la palabra. También está ahí nuestro hermano Juan Carlos. Le voy a dar esta instancia para que pueda saludar. Hola, mi hermano, bendición. Solo darle gracias al Señor en este día, porque Él es quien nos llama, Él es quien nos considera. Sé que nos escuchan de distintas partes del país y también de afuera. Y en este día es un tema hermoso, un tema bien profundo, ¿cierto? La rebeldía, como decía nuestro hermano Brian. Así que los invitamos a que se pueda quedar y escuchar este programa. Así que sea muy bendecido en este día. Amén. Y también junto a nosotros está nuestro hermano Eric. Hola, hermano, ¿cómo están? Bueno, agradecido por esta nueva oportunidad y deseoso de poder alimentarlo de esta palabra y esperar que lo que Dios me mostró a través de lo que yo pude hacer algunos apuntes les sirva a todos los que van a escuchar este mensaje. Amén. Y sin duda todas las cosas que el Señor nos va trabajando en nosotros, y veremos en este tema, es para edificación. Así que todas las cosas que podamos comentar, que podamos compartir junto a ustedes, yo sé que va a ser de gran edificación, porque así ha sido en nuestras vidas. Y mientras preparábamos el mensaje veíamos cuántas cosas y cuán extensivo es este tema, cuán profundo también es, porque está muy dentro de nosotros lo que es la rebeldía. Entonces le vamos a pedir al Señor, vamos a orar ahí bien cortito para presentarnos delante del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora y pedimos, Señor, en esta hora que tu intervención, que tu Espíritu Santo hable, Señor, use nuestras vidas, Señor, y puedas, Señor, tener un mensaje para tu pueblo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como le anticipábamos, este mensaje, la rebeldía en el varón. Qué profundo es este mensaje, cómo podemos ver en la Escritura desde el principio, ¿cierto? Vemos cómo el hombre, ¿cierto?, en el Génesis ya estaba en esta instancia cuando se le presenta, ¿cierto?, ahí en el huerto del Edén. Y el enemigo ahí pone esa trampa, ¿cierto? Y lo hace caer en rebeldía. No, lo hace caer, ¿cierto? Lo hace ver en una posición que ellos podían manejar, ¿cierto? El bien y el mal, que sus ojos fueron abiertos. Entonces vemos cómo el enemigo usó esta trampa para ponerlos contra Dios, ¿cierto? A Adán y Eva. Como desde el principio podemos ver que el hombre, porque la palabra dice que por cuanto, en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vemos que esto viene en el ADN, viene en lo profundo de cada uno de nosotros, desde la concepción, ¿cierto? Podemos decir que ya se transmite a través de las generaciones, se transmite el pecado original, porque estamos hablando del pecado original desde el principio, ¿cierto? Muchas veces no podemos entender por qué
los niños, ¿cierto? Vienen ya con un carácter, vienen manipulando, vienen haciendo cosas que muchas veces ellos no saben, pero son malas, y es porque el pecado original está en cada uno, ¿cierto? Esto no es que alguien nació bueno y sea 100%, ¿cierto? Santo, sino que vemos que el pecado está en el hombre, y mientras nosotros tengamos este pecado en nosotros, quizás ni nosotros mismos nos dábamos cuenta cuán grande era, pero cuando aceptamos a Cristo, que ese es el antes y después, ¿cierto? Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos revela y nos muestra a través de su palabra lo rebelde que éramos cada uno de nosotros, ¿cierto? Lo alejado que estábamos y apartado de Dios, pero nos muestra esta condición, y esta condición de rebeldía encierra muchos otros pecados, ¿cierto? Y lo conversábamos antes del programa, cuánto afecta la rebeldía, ¿cierto? Porque es la rebelión, es pasarse sobre la autoridad. Cuánto lo vemos también en este tiempo, y eso lo conversaremos, y yo sé que mi hermano Juan Carlos tiene una palabra también que compartíamos, así que ahí hermano Juan Carlos tiene ahora para poder compartir con nosotros el tiempo. Amén. Sí, la verdad es que cuando estábamos armando, ¿cierto?, el tema, venían muchas palabras, no las pusimos todas porque la verdad es que la rebelión es tan profunda y tan destructiva, como esta nos destruye al que es rebelde. Y ahí uno ve cómo Dios también dice la palabra que al rebelde lo mira, ¿cierto?, desde lejos, al que altivo y rebelde lo mira desde allá, ¿cierto? Y bueno, quería compartir una palabra que está en Primera de Samuel 15, desde el 22. Y dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ahí en el 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí, bueno, voy a explicar un poco, aquí en el capítulo 15, ¿cierto? Samuel le estaba hablando al rey Saúl. El rey Saúl se le había dado, ¿cierto?, una orden. Dios le había dicho que tenía que exterminar, ¿cierto?, a los amalecitas. Y lo que Saúl hace, ¿cierto?, es esa obediencia, ¿cierto? Primero que todo, bueno, Dios toma a Saúl, ¿cierto?, porque Saúl es el primer rey, ¿cierto? Recordemos que es el primer rey de Israel. Entonces, el reino de él hubiese podido haber sido perpetuo, ¿cierto? Pero por causa de la rebeldía, ¿cierto?, de la obstinación, Dios corta su reino. Y aquí Dios le había dado una orden que él tenía que exterminar, ¿cierto?, todo, tanto los animales como las personas, ¿cierto?, de los amalecitas, incluyendo al rey, y él obedece, pero obedece a media. Y ahí es porque cuando el corazón no está bien, ¿cierto?, cuando el corazón obedece muchas veces un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito a Dios y un poquito a los hombres. Él quería quedar bien porque, bueno, dice que él rescató, ¿cierto?, lo mejor de los animales para poder hacer, el cierto dice que es para hacer holocausto delante de Jehová, cosa que él tampoco se le era permitido hacerlo, sino que tenía que ser el sacerdote. Y él también lo hace, él también cae en falta. Él no podía hacer eso. Y él lo hace porque ahí habla, ¿cierto? Dice que el pecado de la rebelión, dice que es como la adivinación, porque él pensaba que iban a venir, ¿cierto?, las otras tribus antes de que llegara Samuel y que lo iban a enfrentar. Entonces él quería levantar, ¿cierto?, el altar, quería levantar holocausto y él no lo podía hacer. Él no creyó a la palabra de Dios, porque ellos tenían que esperar primeramente al sacerdote para poder levantar sacrificio. Y la guerra no iba a empezar si Dios le había dicho que no iba a empezar, que primero tenía que ir Samuel. Él no podía hacerlo.
Entonces, es tan sutil, hermano, la rebeldía, y ahí también uno lo puede ver en nuestras vidas, cómo muchas veces obedecemos la mitad, y, y lo que el Señor busca, ¿cierto?, es una obediencia absoluta, ¿cierto?, a su palabra. Saúl tenía mucho para, o sea, Dios le había entregado el reino, ¿cierto? Y por causa de esta rebeldía, Dios decide cortar el reino, decide que ninguno de sus hijos iba a reinar y dice que el reino se lo iba a entregar a otro. En este caso, ¿cierto? Fue David, el cual dice la palabra que tenía un corazón, ¿cierto? Conforme al corazón de Dios. Pero, pero Saúl no. Saúl se ocultaba, de hecho ahí la palabra, ¿cierto? Muestra que le dice a, que le dice a Samuel, sí, pequé contra el Señor, hice lo malo, le dice, pero acompáñame igual a pararme delante del pueblo. O sea, con qué liviandad, hermano, muchas veces tomamos las cosas del Señor. Aquí uno puede ver, ¿cierto? Él reconocía que había pecado, pero igual quería quedar bien con el pueblo, quería mostrar su imagen delante del pueblo y no quería quedar mal, quería seguir siendo el rey y el Señor ya lo había cortado en ese momento, ya Dios ya le había entregado la palabra. Pero esa rebelión, hermano, es sutil, es fina, y va, es tan fuerte, hermano. Yo, bueno, lo podía ver porque cuando llegué al Señor y esta palabra por años me ha seguido, la verdad es que Saúl, ¿cierto? Es un hombre lleno de temores, porque él, en vez de temer a Dios, ¿cierto? Temía a los hombres, po. Muchas veces nosotros, ¿cierto? Como hijos de Dios, tememos, ¿cierto? Más no sé, Dios nos da una orden, pero tememos más a nuestros compañeros de trabajo, queremos quedar bien con ellos, queremos quedar bien con el jefe, queremos quedar bien con otras personas, aunque quedemos mal con el Señor. El Señor a lo mejor nos puede decir, no, no, por ejemplo, no te mezcles o no digas grosería o no tomes, pero a veces, muchas veces uno por querer quedar bien, ¿cierto? Con los amigos, uno muchas veces puede llegar a eso. Y eso no está bien. Nosotros debemos ser varones verdaderos, ¿cierto? Varones radicales, varones que no transamos. Si Dios nos dice esto no está bien, no está bien. Por lo tanto, no podemos estar con un pie aquí y con un pie allá. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres, dice una palabra. No, justo se me vino, el Espíritu Santo la trajo a mi memoria, porque dice, porque si agradáramos a los hombres, dice que ciertamente Dios no estaría con nosotros, po. O sea, cuando decidimos agradar a los hombres y hacer lo que ellos quieren, nosotros ya nos alejamos de Dios. Y el alejarnos de Dios, ¿cierto? El ser rebeldes con Dios, Dios nos va a mirar desde lejos. Y yo lo decía porque yo por muchos años eh, no quería, me veía así en estas situaciones de querer agradar a los hombres y es tan cansador, hermano, uno se cansa finalmente, ¿no? Pero con la ayuda del Señor, Él siempre va formando el carácter en nuestras vidas. Y si uno sabe que al Señor no le agrada esto, uno ya empieza a tomar decisiones, el Señor dice que nos lleva de gloria en gloria, ¿cierto? Él nos va formando hasta la estatura del varón perfecto. Y a lo mejor puede ser que estas cosas nos cuesten. El ser rebelde, como decía el hermano Brian, viene desde nuestra niñez, pero el Señor va ahí eh, puliendo, ¿no es cierto? El Señor va ahí cortando muchas cosas y nos va llevando a esa obediencia. Eso, mi hermano. Amén. Ciertamente es un trabajo a largo plazo, porque el Señor va tratando cierta área, no nos saca la rebeldía de golpe, sino que nos va mostrando, ¿cierto? A medida que nosotros nos vamos acercando, va mostrando la maldad que hay en nuestro corazón y va trabajando. Muchas veces se van manifestando cosas que pensamos que están arregladas, ¿cierto? Pero vemos que hay muchas cosas en nosotros que necesitan cada día ser moldeadas a su imagen. Y no es por un tema de obligación, sino que, o tratar de ser moralmente bueno, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye, ¿cierto? El redarguir quiere decir que nos llama la atención. O sea, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón
y es inevitable una vez conociendo, ¿cierto?, la verdad, poder negar de esta. O sea, reconociendo que somos rebeldes y viendo nuestra condición, o sea, no tan solo que es la escritura, ¿cierto?, sino que muestra nuestro corazón y las cosas malas que hay dentro, las cosas malas que hemos hecho, las cosas malas que se manifiestan, ¿cierto?, a través de nuestro vocabulario, a través de nuestro lenguaje, a través de nuestros actos, ¿cierto? Entonces, cuando está el Señor dentro de nosotros, cuando estamos dando los primeros pasos, eh, sobre todo cuando estamos en los primeros pasos, hay muchas cosas malas, ¿cierto?, que se muestran en lo externo, que es nuestro lenguaje, con grosería y todo eso, y no es que muchas veces la gente de afuera o los que no son creyentes piensan que nos obligan a no decir grosería, a no tomar, a no hacer estas cosas, y no es así, sino que es el Espíritu Santo que está en nosotros, nos dice, mira, esto está mal porque te lleva a estas consecuencias, ¿cierto? Saúl sabía las consecuencias y aún así quiso agradar al pueblo. Sabía que estaba mal delante de Dios, pero aún así quiso agradar al pueblo. Entonces, Dios nos da la instancia para poder arrepentirnos, nos da la instancia para poder volvernos, pero vemos que aquí el Señor cortó, ¿cierto? Cortó a este rey, ¿cierto? Y puso a otro rey, puso a David, como decía mi hermano, y yo también podía ver mi vida ahí también reflejada en algunos testimonios que yo he podido compartir con algunos y cómo la rebeldía nos lleva, ¿cierto? Es algo que si no tratamos nuestro corazón, el enemigo cada cierto tiempo va a tomar, ¿cierto? Y lo único que quiere el enemigo es destruirnos, o sea, no es que nos tome en algún momento, sino que nos toma para destruirnos a través de la iniquidad y a través de la rebeldía, ¿cierto? Eh, Aunque no queramos, si no estamos convertidos, si no es el Señor que interviene en nuestras vidas, porque yo tuve que llegar a un momento de mi vida de tomar una decisión donde está, la rebeldía estaba manifestada como al 100%. Yo no quería ser así, pero era algo que venía, ¿cierto?, en mi ADN por generaciones. Entonces, estaba dentro de mí, estaba toda esta maldad, toda esta rebeldía en contra de mis padres. Me rebelé, porque la rebeldía es rebelión, es rebelarse. Me rebelé contra mis padres, me rebelé contra mi madre, que yo chiquitito la amaba mucho, muy, muy apegado a ella, pero en un momento me rebelé contra ella. Me rebelé en mi trabajo, me rebelé contra el sistema. Entonces, llegué a un punto donde tuve que tomar un punto de inflexión, donde tenía un poco de conocimientos de Dios y sabía que si yo seguía ese camino iba a ser un camino de destrucción, o sea que me iba a autodestruir, ¿cierto? Este pecado, el enemigo me iba a tomar y me iba a destruir por completo. Sabía las consecuencias de esto, pero justo llegó Cristo a mi corazón y ese fue el momento de inflexión. Llegó Cristo a mi corazón para mostrar toda esta condición que estaba en mí y pudo ir trabajando y ha ido trabajando todo esto, lo que es la rebeldía en mi corazón. Yo sé que nuestro hermano Eric también tiene una parte muy importante que es que está también como en la cultura, que está enraizada en la cultura, ¿es cierto? La rebeldía y cómo este tiempo se ha ido doblegando hasta a este pecado, ¿cierto? La sociedad se ha ido doblegando ante la rebeldía. Mi hermano Eric. Claro, bueno, a mí me tocó ver, como usted comentaba, el tema más lo natural, pero también podemos encontrar que en la Biblia aparece que esto va a llegar en algún momento. Lo podemos ver aquí en 2 Timoteo 3, que dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, lo que estaba diciendo usted, hermano Brian, ingratos, impíos, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, dentro de las cosas que aparecen en este texto. Y yo podía ver que, como habíamos conversado nosotros cuando estábamos preparando el tema, podíamos darnos cuenta que así como la sociedad ha ido avanzando, también la rebeldía también ha avanzado en bajar la edad, de tomar el control de esta sociedad, porque conversábamos entre nosotros y nos dábamos cuenta que nosotros, nuestra generación,
cuando éramos chicos éramos bastante corregidos por nuestros padres, no teníamos mucho terreno donde ser rebeldes, pero sí ya la sociedad los decía a nosotros mismos, ya cuando tú tengas tus 17 años, 18 años, trabajes, seas independiente, como que ya tienes derecho a ser rebelde o a plantar tu punto de vista y a pararte a tus padres y todo ese tipo de cosas que la sociedad a nosotros de alguna forma lo iba diciendo subconscientemente. Y por eso pasamos por esa crisis que conversábamos, que usted también ahí manifestó como testimonio. Pero yo podía darme cuenta que ahora ha bajado. O sea, uno puede ver que los foros, que en algunos especialistas casi recomiendan que a los niños ni se les corrija, que desde que nacen, que hagan lo que ellos quieren, que no se les toque, que no se les pueda decir que esto no tienes que hacerlo. Entonces, de eso, de alguna manera, al niño no se le está colocando límites, por lo tanto, la rebeldía empieza a una menor edad, perdón. Y eso lo podemos ver en los colegios. Hoy en día es pan de cada día ver cómo los niños son rebeldes con los profesores, ni hablar con los padres. Entonces podemos ver de que ha tomado mucho terreno esta palabra, que ya en los posteriores tiempos va a venir un desamor total y una falta de respeto, porque parte de la rebeldía es faltarle el respeto a las autoridades que uno tiene, en este caso siendo hijo. Y los varones lo vemos que le faltamos respeto a nuestros padres, o le faltamos respeto a nuestros compañeros de trabajo, o le faltamos respeto a las mujeres. Entonces, vemos cada vez que con mayor preocupación yo podía ver que cada año que pasa a menor edad ya se está viendo más fuerte el tema de la rebeldía en esta sociedad. Y fomentado a su vez por la misma sociedad, que no le ve como algo malo, sino como que lo ve que es algo natural de las personas, que sabemos que vienen con nosotros y por años hemos sabido que eso es malo. Pero aún así, hoy en día, como dice la palabra, lo malo lo veremos como, lo malo lo veremos como bueno y lo bueno se verá como malo. Entonces podía yo ver eso, de qué está pasando hoy en día, de que cada día la rebeldía está tomando más fuerza y menos control tenemos nosotros como padres en lo natural para poner atajo a esa rebeldía. Porque hasta la sociedad los cuestiona si nosotros aplicamos quizás algunas de las mismas instrucciones que aparecen en la Biblia, que dice que uno tiene que corregir a los niños. Y uno, si un día uno corrige, es como mal visto. Entonces, topamos los conceptos entre lo que se ve en la realidad dentro de la iglesia versus lo que la sociedad hoy en día fomenta. Y también podía yo verlo en la forma, digamos, de lo vivido en la iglesia. Podemos ver también que en su tiempo cuando podemos ver a Moisés, Moisés que tuvo que sacar un pueblo de Egipto, que en este caso era Israel, y aquí en Éxodo 32, 9 al 11 dice, dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es un pueblo duro de cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. O sea, podemos ver aquí que, como había dicho el hermano Juan Carlos, Dios no mira para nada bien el tema de que uno sea duro de cerviz y que tenga rebeldía. Siempre ha tratado de que nosotros vayamos por un buen camino y que nuestra rebeldía, que como ya hemos dicho, nace con nosotros y que día a día nos acostamos con ella, nos levantamos con ella, que cada día tenga menos fuerza en nuestra forma de actuar, que no lo doblegue a nosotros y aparezca, porque como decíamos, viene con nosotros. Entonces el hecho de poder ir a una iglesia, eso lo ayuda a poder controlarla, a poder que el Espíritu los dé las herramientas para poder apaciguar esa rebeldía que tenemos nosotros, porque por naturaleza al parecer nos cuesta doblegarlo, nos cuesta someterlo a las autoridades. Entonces aquí vemos que cuando Dios se enoja, los castigos que ha dado no han sido muy buenos. De hecho, el pueblo de Israel lo podemos ver que no pudo entrar a la tierra prometida, estuvo vagando 40 años por el desierto y toda esa generación lo pagó con su vida. También otro ejemplo vemos cuando se le ocurrió hacer la torre de Babel, y aún dando Dios el mandato de que esa gente tenía que poblar la tierra y que se tenía que discriminar por todo el mundo, ellos decidieron ser rebeldes y decidieron quedarse ahí y construir una torre para llegar al cielo. Y también ahí vemos otro castigo de Dios por la rebeldía de cuando uno duro de servir. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, hermano. Amén. Qué importante
como decíamos al principio, es un tema muy amplio donde podemos ver muchas raíces del cual deriva la rebeldía o la rebelión. Vemos que Satanás se rebeló en el cielo, ¿cierto? Se rebeló y, y por eso estaba encargado de la adoración en el cielo y se rebeló y quiso ser igual a Dios. Y ahí donde Dios lo castiga y es un castigo eterno. O sea, como decía mi hermano Eric, Dios cuando en el Antiguo Testamento, cuando se mostraba la rebeldía en el pueblo o ya sea en alguien específico, ¿cierto? Era cortado, como veían con nuestro hermano Juan Carlos, veíamos a Saúl, en este caso, como decía nuestro hermano Eric, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto y de toda esa generación solamente Josué y Caleb pudieron ver la tierra prometida porque en ellos había un espíritu diferente. Entonces, las consecuencias, como decía mi hermano, la rebeldía, el Señor nos las dejaba pasar, porque sabía que tenía que formar un pueblo obediente, tenía que formar un pueblo que fuera sujeto. Y como decía también nuestro hermano Eric, en esta generación, ¿cierto? Vemos cómo el enemigo, a través de la palabra que también nos compartía, cómo es el carácter del hombre de este tiempo. Es rebelde, ¿cierto? Él no se quiere sujetar a las autoridades. Muchas veces, y reflexiono en este tiempo cuando uno está, ¿cierto?, liderando un grupo. Cuando está dentro de un grupo, quizás esto no lo ve mucho, pero en un grupo de trabajo, cuando uno es líder en alguna parte, ahí ve, ¿cierto?, la rebeldía, la insujeción, cuando no se quieren sujetar, ¿cierto?, al liderazgo y siempre hay una oposición a la persona que está dirigiendo, ¿cierto? Porque uno piensa, yo lo puedo hacer mejor, o porque no, él no sabe, o yo tengo más capacidades, pero ya al tener eso en nuestros corazones ya hay rebeldía. Entonces, qué diferente, y aquí nos vamos a meter, ¿cierto?, de lleno a ver el otro lado de la moneda. No todo es malo, ¿cierto? Pero vamos a ver el otro lado, ¿cierto?, de esta condición de rebeldía, porque como decíamos, nosotros estamos dando pinceladas, solamente pinceladas, pero es tan profundo, quizás tendríamos que hacer unos 3, 4, 5 programas para poder ir viendo cada parte de la rebeldía, pero solamente estamos compartiendo experiencia para que podamos comprender cuán profundo está en nosotros, y el Señor, yo sé que nos va a ir revelando, ¿cierto? Nos va a ir mostrando a través de lo que estamos compartiendo, y aún así nosotros, mientras compartimos también, somos exhortados por la palabra. También el Señor nos toca ahí y nos dice, oye, tú también estás en esto, también tienes que dejarlo, así que también el Señor nos está ahí ministrando, y yo sé que el hermano Juan Carlos también nos va a compartir el otro lado, ¿cierto?, de la moneda, cómo el Señor espera lo que espera de nosotros. Amén. Amén. Sí, sí, hermano. Solo quería tomarme un poquito más atrás antes de empezar con eso. Recordaba también en la palabra, ¿cierto?, que dice en el Antiguo Testamento que cuando había un hijo, ¿cierto?, desobediente, un hijo rebelde, en la familia, los padres, ¿cierto?, los podían llevar a juicio delante de los ancianos, ¿cierto? Y si eran culpables, si se comprobaba, ¿cierto?, su rebeldía, ese niño, ¿cierto?, ese joven, era sacado del campamento. ¿Se acuerda, hermano Brian? Era sacado, ¿cierto? Y si eran apedreados hasta la muerte. Así era una forma de castigo para la rebeldía. ¿Y por qué el Señor está preocupado de sacar la rebeldía de la familia? Si hay un rebelde en la familia, si hay un rebelde, no sé, en la iglesia, ¿por qué el Señor siempre nos trata? Es porque la rebeldía es contagiosa. El pecado se contagia, porque si yo soy rebelde, voy a empezar por ejemplo, estoy bajo liderazgo, ¿cierto? Empiezo a hablar con otro hermano, ¿viste cómo es el líder? No, lo hace todo mal. No, debería haber tomado esta decisión, ¿por qué tomó esta otra? Y uno empieza a ponerle al otro hermano, ¿cierto?, que no estaba, le empieza a poner parte de esa rebelión, y entre ellos empiezan a decir, sí, verdad, y así se empieza a masificar. Por eso es necesario que el Señor que saque la rebeldía
del corazón. Y bueno, un, hacía un versus entre la rebeldía y la humildad. Y la rebeldía, ¿cierto? Eh, Cuando uno es rebelde, está lejos del Señor. El rebelde, ¿cierto? Como decíamos anteriormente, dice que la obstinación, el rebelde, ¿cierto? Dios lo mira de lejos, al orgulloso, Dios lo mira, toma distancia. Y cuando uno es rebelde, uno no le interesa lo que el Señor nos quiere decir, nos queremos ver nuestro propio bienestar, ¿cierto? Por lo tanto, nos alejamos de las bendiciones de Dios, po. Dios se aparta, Dios siempre va a estar ahí, pero Él queda ahí detenido hasta que uno vuelva, ¿cierto? Porque la palabra dice en Segunda de Crónicas 7, creo que dice que si se humillara el pueblo, ¿cierto? Sobre mi cual mi nombre es invocado, dice que Él se volverá a nosotros, ¿cierto? Perdonará nuestros pecados y Él sanará al pueblo. Por lo tanto, Dios espera a un corazón humilde, porque el humilde halla gracia delante del Señor, el humilde alcanza las bendiciones. Y recordaba también que esta rebeldía, hermanos, primero comienza aquí, en nuestra mente. Comienza en nuestra mente, empieza una batalla, ¿cierto? De los pensamientos, yo empieza a florecer esa raíz de amargura en mi corazón y empiezo a pensar mal del líder, del pastor, del jefe, ¿cierto? Empiezo a pensar mal y eso ya empiezo a maquinar y si yo no detengo esos pensamientos, si yo no los llevo, ¿cierto? Cautivo, ¿cierto? A la obediencia de Cristo, como dice la palabra, la palabra dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo, ¿cierto? A la obediencia de Cristo. O sea, si tengo pensamientos rebeldes, debo recordar que debo llevarlo de inmediato ahí. Y a mí me ha pasado muchas veces pensamientos de rebeldía con autoridades en los cuales mi mente y mi corazón no se quiere someter, pero ahí cuando lo vienen, ahí mismo empiezo a orar y a pedir al Señor que no quiero que estén. Uno debe hacer ese ejercicio, tenemos las herramientas, tenemos la palabra, llevarlo a la obediencia de Cristo, porque eso no puede estar. Porque cuando hay una raíz de amargura, eso ciertamente nos va a llevar a una muerte espiritual. Y bueno, que eso era solo el complemento. Pero en Mateo 11:29, que era justo como decía el hermano Brian, que no todo era malo, ¿cierto? En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahí está, ¿cierto? La solución dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando uno es, mire, fíjese que cuando uno es humilde de corazón, dice que vamos a hallar descanso para vuestra alma. Esa humildad nos lleva a un descanso. Jesús, ¿cierto? Dice que era obediente, ¿cierto? La palabra muestra que Jesús era manso y humilde y que era obediente, dice que fue obediente hasta la cruz. O sea, aún contra sus deseos, contra su voluntad, él obedeció siempre al Padre, siempre se sometió. Y por causa de él, hoy estamos aquí. Eh, como dice esa palabra, ¿cierto? Que el humilde haya gracia, es verdad. Y yo creo que cada uno de nosotros lo vive siempre en la casa, ¿cierto? Cuando cometemos errores, incluso en el matrimonio, cuando estamos enojados, ¿cierto? Cuando somos ásperos, ¿cierto? Con nuestra esposa o viceversa, podemos distanciarnos, ¿cierto? O podemos ir a ella y pedir perdón. Y ese pedir perdón de corazón haya gracia, porque la otra persona no puede rebatir nada, po, porque uno va y haya gracia, po. Pero en cambio, si voy así, sí, ok, tú, ok, si tú también, ¿cierto? Si voy en esa actitud, nunca voy a hallar gracia, de hecho puedo hallar platos voladores, puedo hallar otras cosas, pero si voy con un corazón humilde delante de la persona y le digo, perdóname porque te hice daño, perdóname porque te ofendí, ¿cierto? Uno haya gracia y haya el perdón, haya gracia, dice, delante de Dios también. Así que creo que la humildad es el mejor camino para contrarrestar, ¿cierto?, la rebeldía que brota de nuestro corazón. Eso, mi hermano. Amén. Podía meditar en lo que compartía nuestro hermano Juan Carlos y
y hice una conclusión como muy cortita, por así decirlo, y muy verdadera, que me mostraba el Señor, que a la final la rebeldía es un veneno que mata y la humildad es un bálsamo que sana. Eso es lo que me mostraba el Señor, resumiendo lo que estábamos compartiendo. La rebeldía es un veneno y que daña, ¿cierto? No tan solo a uno, sino que daña al entorno en el cual, porque contamina, como decía mi hermano Juan Carlos, contamina al resto. Pues yo puedo hacer un comentario a otra persona y esa persona se va a alimentar de aquel comentario, ¿cierto? En contra de un líder, en contra de un siervo, en contra de una autoridad. eh, y eso va a contaminar, ¿cierto? Y va a contaminar su corazón, ¿cierto? Va a contaminar su mente. Entonces, como un veneno que mata, ¿cierto? Y por eso el Señor nos está mostrando en este tiempo, para que tengamos esa humildad que tuvo Cristo, ¿cierto? Esa humildad de descender en forma de hombre, ¿cierto? Siendo Él Rey, siendo Él el Señor, se humilló, dice, hasta lo sumo, y tener esta condición. Por eso, para nosotros el mayor ejemplo de humildad, ¿cierto? Y de humillación es Cristo, el siervo, ¿cierto? El siervo sufriente, que está ahí con nosotros a través de su Espíritu Santo y nos muestra cómo debemos ser. Y yo sé que también ahí nuestro hermano Juan Carlos tenía el ejemplo del caballo, ¿cierto? Amén. Sí, sí, de hecho justo estaba pensando que se me había pasado ahí ese ejemplo. Bueno, nuestro hermano Guillermo, él también es de nuestro grupo por trabajo, ¿cierto? No nos pudo acompañar. De hecho, tuvimos una videollamada antes de comenzar y estaba en la montaña, así que no pudo estar con nosotros, pero él nos recordaba ese paso de cómo de esa rebeldía llevar a esa mansedumbre, ¿cierto? Y ahí él nos contaba, nos ejemplificaba con el caballo. Muchas veces los caballos, ¿cierto? Desde chicos son muy chúcaros, ¿cierto? Patean y hacen de todo, ¿cierto? Cuando uno los quiere amansar cuesta mucho porque corcovean, ¿cierto? Saltan, eh, y es difícil montarlo. Pero de a poco, ¿cierto? Yo he visto cuando los amansan, muchas veces los golpean, ¿cierto? Con el mismo cordel o con guáscalos, hasta que el animal se va sometiendo porque ya no quiere ser castigado, por lo tanto se somete a, a la obediencia. Si yo tiro al caballo hacia la derecha, gira hacia la derecha, o si lo tiro a la izquierda, va a girar a la izquierda porque ya tuvo que aprender con dolor el caballo, ¿cierto? La obediencia. Fue rebelde, ¿cierto? Pero después eh, el hombre lo somete y es así muchas veces nosotros no obedecemos a nuestras autoridades. Muchas veces corcoveamos, ¿cierto? Hacemos muchas cosas y no nos sometemos. Pero el trato de Dios es más fuerte porque muchas veces el Señor, él mismo trabaja la rebeldía, ¿no? Trabaja la rebeldía directamente con nosotros. Y cuando Él lo hace, es fuerte y Él es quien nos somete, Él es quien nos convence de pecado, ¿cierto? Nos convence y arranca esa maldad que está ahí. Eh, Así que bueno, y él también comentaba, ¿cierto? Que cuando los caballos, ¿cierto? Los potros, los toros, ¿cierto? Eran castrados, ellos ya perdían esa fuerza, esa rebeldía y después ya eran mansos. El buey, ¿cierto? El buey es manso, eh, y es más obediente que el toro tiene todas sus fuerzas. Y muchas veces nosotros también como varones llegamos así, po. Nos creemos, ¿cierto? Los superhombres, nos creemos que la sabemos todas o que siempre tenemos la razón, pero ahí el Señor nos va sometiendo y tiene que castrarnos de una forma espiritual, tiene que llevarnos a procesos duros donde Él nos somete, nos derriba y ahí aprendemos y ahí ya decimos, sí, sí, Señor, heme aquí, lo que tú quieras, ¿cierto? Uno no puede decir más, po, porque el Señor nos somete y nos somete en amor, después ya porque el Señor quiere lo mejor para nosotros en realidad y por eso lo hace.
no nos hace para dañarnos, Él no nos quiere dañar. Y el animal se daña solo porque el hombre tampoco lo quiere dañar, tampoco lo quiere golpear, pero para poder someterlo, ¿cierto? Después cuando lo tira hacia la derecha, se vuelve solito. Pero de primera lo tira hacia la derecha y tira y él mismo se rompe, ¿cierto? Se rompe el hocico del caballo en este caso, por causa de querer hacer lo que él quiere. Y así nos pasa, po. No es que Dios nos hiera, no es que es uno mismo al ser rebelde, se hiere y a causa de esa herida después Dios, ¿cierto?, nos sana y se va sometiendo, el corazón se va apaciguando y va hallando gracia delante del Señor. Eso, mi hermano. Amén. Doblega a través de estos procesos, doblega nuestra voluntad, ¿cierto? Porque la voluntad humana es imperfecta, pero la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Por eso nos tiene que doblegar, ¿cierto? Como hombres, como machos, muchas veces ahí que venimos con muchas raíces y de cultura que nos crían, como decía nuestro hermano Eric, nos crían de una manera y nos dicen, tú tenés que ser así duro, ¿no? Tenés que ser macho, tenés que no aguantar que nadie te diga nada, que nadie te mande. Muchas veces veníamos con esa formación, ¿cierto?, errada, pero cuando está la luz de Cristo en nuestros corazones, vemos que es totalmente diferente, vemos totalmente una entrega total, ¿cierto? Una humillación total. Él se dio, ¿cierto? Él vino, dice la palabra, que vino a servir y no a ser servido. Entonces, totalmente contrario. Es una locura a lo que prácticamente podía compartir en este día y decir, es una locura, pero es una bendita locura porque es un amor incondicional. Todo lo contrario que vemos en este tiempo. No es la religión, sino que Cristo en sí, su esencia, es todo lo contrario a lo que podemos pensar racionalmente. Es todo lo contrario, porque va contra nuestra voluntad, que es mala, que es perversa y, como decíamos al principio, que viene torcida. Eso es lo que pasa, que venimos torcidos, pero ahí cuando estamos en Cristo, él nos va alineando nuestro camino. Yo sé que nuestro hermano Juan Carlos tiene algo más, nuestro hermano Eric, perdón, tiene algo más para compartirnos ahí, una reflexión con respecto a lo que hemos estado compartiendo en esta palabra. Sí, bueno, más que nada reforzar de que, como dijo el hermano Juan Carlos, tenemos la opción de que si no somos capaces de lograr salir con la rebeldía nosotros solos, podemos inyuntarlo a Jesús, que lo ofreció su yugo para apoyarlo y para que entre los dos salir de todas las dificultades, o en este caso específicamente que estamos hablando de la rebeldía y de todas las cosas malas que tenemos nosotros. No tenemos para qué luchar solo. Él ya lo ofreció esa posibilidad y está en nosotros querer tomarla y hacer que sea más simple, porque él mismo dice que es mucho más fácil llevar la carga entre dos. Eso solamente quería recordarle, hermano. Sí, solamente en Cristo, solamente en Él podemos ser cambiados. O sea, yo, si alguien tiene esto dentro, difícilmente y es imposible que la psicología o porque ellos ahora se están aceptando, como decía mi hermano Eric, aceptan todo esto, o sea, aceptan que los jóvenes sean rebeldes porque estamos en un tiempo donde se está dando más énfasis a las emociones, ¿cierto? A que formar un carácter, ¿cierto? A formar moralmente una persona, sino que ahora sé lo que tú quieras ser. Ese es el lema de este tiempo. Si eres rebelde, si eres lo que quieres ser, lo que tú pienses ser de ti, eso es lo que vale. Entonces ya no hay una dirección clara, sino que cada uno ahí, y como decía la palabra, o sea, el hombre de este tiempo
sin afecto, sin amor natural, desobediente a los padres. Todos vemos la manifestación, sobre todo en esta generación, sin respeto a las autoridades. Vemos cómo el enemigo ha trabajado durante generaciones y, y nosotros que quizás hemos pasado por dos o tres generaciones, aún somos jóvenes, pero vemos este cambio. Yo puedo ver el cambio generacional, ¿cierto? Desde hace algún tiempo, como decía nuestro hermano Eric, antes nos disciplinaban, nos daban duro ahí, nos corregían con lo que pillaban a mano, nos corregían, ¿cierto? Nos daban duro cuando nos portábamos mal, teníamos a nuestros padres, había un respeto, ¿cierto? Yo me acuerdo que antes no se le tuteaba a los padres, ahora se les tutea, se les trata de igual a igual, se le hace berrinche en todas partes y vaya a hacerle algo al niño porque todos se meten. Entonces, vemos que, como decía nuestro hermano Eric, también lo dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice que en los postreros tiempos también dice que el amor de muchos se enfriará, ¿cierto? Hay mucho texto bíblico que muestra la condición del hombre en los postreros tiempos, que son estos, que los que estamos viviendo, porque sabemos que estamos en los finales tiempos. Entonces, Dios está muy preocupado de que no nos perdamos, porque ese es el fin, ¿cierto? Que no vayamos a esta muerte eterna, porque lo que provoca la rebeldía es una muerte eterna, ¿cierto? Una muerte espiritual primeramente porque nos aparta, ¿cierto?, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede habitar donde hay rebeldía, entonces, nos decíamos también, está dentro de nosotros, entonces, la única forma, el único camino, ¿cierto? Sabemos que es Cristo, a través de su amor, Él venció, dice que el acta que no era contraria, ¿cierto? El acta que no era contraria, ¿cierto? Fue clavado y exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Entonces, no hay nadie que pueda decir, yo no puedo con esto, yo no puedo porque Cristo lo venció. En la cruz del Calvario dijo, consumado es. Así que está listo todo. Quizá uno dice, pucha, yo lucho con esto, yo lucho con la rebeldía, yo no quiero hacer así. Entrégueselo al Señor, dígale al Señor ahí en oración, dígale al Señor, yo no puedo con esto, yo no puedo dejar de ser rebelde, pero si tu palabra lo dice, que tú puedes sacar todo lo que está dentro de mí, que puedes hacer un hombre nuevo, ¿cierto? Que puedes renovar dentro de mí un hombre nuevo, ¿cierto? Hazlo, Señor. Esa es la oración que queremos hacer en esta hora y es el sentido de esta palabra, que saque toda rebeldía de nosotros, ¿cierto? Que nos mueva un corazón humilde. Y hay una palabra que tenemos como para ya ir terminando, que es, y no sé si mi hermano Juan Carlos la había leído, pero que está en Salmo 51:17, ¿cierto? Si la leyó, pero la vamos a repasar, ¿cierto? Dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. También en esta reflexión queremos tocar la vida del siervo David, que ahí habíamos conversado ahí un poquito antes, cómo es la diferencia entre Saúl y David, cómo David ante el pecado, ¿cierto? Conocemos que también cayó, ¿cierto? Por una debilidad que tenía en su corazón, también cayó, pero él se humilló, la diferencia que tuvo con Saúl, ¿cierto? Que él se humilló. Y él puede declarar en este salmo y decir que un corazón contrito, humillado. Él estaba ahí quebrantado delante de la presencia del Señor. Él cayó, ¿cierto? Pecó, pero Dios lo perdonó y lo restauró. ¿Por qué? Porque él se presentó tal cual y le dijo, Señor, he pecado delante de ti. No quiero volver a hacerlo. Estoy arrepentido de esta condición, estoy arrepentido de lo que hice, aunque sé que hay consecuencias de esta falta, quiero que tú me perdones, quiero que tú me limpies, ¿cierto? Que limpies mi corazón, que me renueves, que me restaures, que me sanes. Y ahí Dios, ¿cierto? Vemos como Dios siguió bendiciendo al siervo David. Amén. Yo quiero dejar también a mi hermano Juan Carlos para que ya ir concluyendo y pueda también compartirnos
la experiencia con respecto a este mensaje, ¿cierto? Y pueda ahí también darnos una reflexión. Y amén. Bueno, darle gracias a Dios por cada hermana, hermano o cada persona que este mensaje pueda alcanzar, que en este día podamos meditar, ¿cierto?, en nuestros corazones, y ver si somos rebeldes o somos humildes. Hay que el Señor pueda redarguir, ¿cierto?, nuestra mente, pueda escudriñar ahí nuestro corazón y pueda mostrarnos en qué condición estamos. Si estamos lejos del Señor, si estamos cerca, si somos humildes o no. Quería darle gracias a mi madre, sé que no, ella no escucha el programa, pero porque vive en el campo, pero ella, sin conocer la palabra, nos corrigió desde niño con vara y nos daba duro, porque éramos 5 y nos portábamos bastante mal en realidad. Pero yo siempre, mi hermano siempre la molestan y ella a veces llora porque ellos le dicen que les pegaba, po. Pero yo un día le daba gracias delante de ellos por cada vez que nos corrigió con vara, porque si ella no nos hubiese corregido, quizás dónde estaríamos, dónde andaríamos, quizás en qué cosa nos enseñó lo bueno, nos enseñó lo malo, no robar, bueno, nos enseñó muchas cosas y nos corregía con respecto a eso, así que creo que todavía los que estamos en Cristo tenemos esperanza, ¿cierto? Para, para no escuchar al mundo, sino que escuchar la palabra y seguir y hacer lo que el Señor pide. Ser varones, ¿cierto? Que corrigen a su hijo, ¿cierto? Varones que enseñan a través de la palabra, varones que están ahí, ¿cierto? Firmes y no dejando pasar la maldad ni la rebeldía. Que el Señor nos ayude en este día a ser varones de verdad, ¿cierto? Así que solo darle gracias al Señor, gracias a cada hermano y a cada hermana que nos pudo escuchar. Que sean muy, muy bendecidos. Amén, amén. Podía reflexionar en esa corrección también. Eh, y, y cuando nuestros padres también muchas veces nos decían, pues ya tú vas a tener a tus hijos y en cada corrección uno cuando decía, pucha mamá, dame permiso para esto, yo quiero ir, y nos negaba muchas veces cosas que sabían que eran malas para nosotros, en las cuales no podíamos participar y uno se enojaba, ¿cierto? Y hacía berrinche y lloraba, pero ellos, ¿cierto? Con esa sabiduría de padres nos decían, ya tú vas a tener a tus hijos y vas a tener que tomar estas decisiones. Entonces, siento que el Señor, después que Él nos corrige, ¿cierto? Sabemos que Él nos corrige, eh, nos muestra también que era necesario y vemos a través del tiempo que era necesario esa corrección. Vemos que era necesaria ese proceso en el tiempo. Quizás no comprendemos en el momento que estamos siendo procesado nuestro carácter, ¿cierto? Y nos muestra la condición y el Señor ahí a través de eso nos procesa y nos muestra nuestra condición, pero no entendemos muchas veces qué está haciendo, pero después en el tiempo nos damos cuenta que era necesaria, ¿cierto? Este mensaje, ¿cierto? Es necesario que nos muestren realmente, que nos digan la verdad de quiénes somos. Nos duele, muchas veces como que nos irrita un poco cuando nos dicen, oye, tú eres rebelde y muestran el carácter, pero al final es la palabra que es un espejo y nos va mostrando nuestra condición, ¿cierto? Es para salvación, todo esto es para salvación. Así que también quiero darle distancia a mi hermano Eric para que se pueda despedir y ahí nos pueda compartir. Eso, no, más que nada, como dice el hermano Juan Carlos, dar las gracias porque por el tiempo que se va a tomar cada persona en escuchar este programa y esperar que sea de edificación para ellos como fue para nosotros y que Dios los ayude a avanzar cada día, a sacar la rebeldía que está dentro de nosotros. Eso nomás. Y también dar las gracias al hermano Guillermo, como dijo el hermano Juan Carlos, que también fue aporte, pero que lamentablemente no pudo participar y que sabemos que él está con nosotros aquí apoyándolo desde su trabajo. Amén, amén, sí. Estaba muy preocupado nuestro hermano Guillermo que quería estar, sí o sí, con nosotros, pero
pero ahí por un tema laboral, él tuvo que, y la responsabilidad que tiene ahí, no pudo estar con nosotros, pero sabemos que fue partícipe en todo el trabajo, hasta última hora estuvo acá con nosotros acompañándonos, así que también bendecir su vida y que el Señor lo guarde donde Dios lo tiene, ¿cierto? Y vamos a darle gracias a Dios en una pequeña oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta instancia, donde, Señor, hemos compartido tu palabra, donde nos has mostrado nuestra condición, donde hemos sido confrontados con la realidad de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que, Señor, humildemente, Señor, trabajes, Señor, y saques todo pecado de nosotros. Quita todo lo malo, Señor, que hay en nosotros. Quita toda rebeldía, toda rebelión, Señor. Te pedimos que, Señor, escabe hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Padre, y busca todo lo malo, Señor, para que podamos ser aceptos, agradables delante de ti. Queremos tener tu carácter, Señor. Queremos ser como tú, Señor. No hay otra motivación, Señor. No queremos mostrarnos nosotros mismos buenos, Señor, porque seríamos de doble ánimo, Señor. Queremos ser como tú, Señor, como fuiste, Señor, como te mostraste, Señor, en esa humildad, en ese amor genuino, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada oyente. Te damos gracias, Señor. Dice que a través de esta oración, Señor, tú estás redarguyendo, tú estás tocando los corazones, Señor. Padre, no ha sido en vano este tiempo. No es en vano, Señor, cuando compartimos tu palabra, porque tu semilla, Señor, a su tiempo dará fruto, Señor. Lo creemos, Señor, en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Nacimos para ser valientes.